Esa etapa de mi vida sin Cristo fue la peor etapa de mi existencia. Durante esos días estaba perdido porque me vi obligado a seguir un musulmán. De hecho, perdí a mi padre a los 10 años y a esa edad comencé exponiéndome a todo tipo de vicios. A la edad de 19 años mi apetito por el pecado estaba creciendo. Y fue ahí que el pastor Smith vino. Y fue como dice David, me sacó del fango y puso mis pies en la roca. Y esa fue la experiencia que obtuve en ese momento. Mi vida antes de Cristo fueron 10 años de confusión, tratando de tener una familia, trabajando y al mismo tiempo muy deprimido, inseguro sobre mi futuro. Algo faltaba dentro de mí. Empecé a beber más, a enfermarme. Fui a un médico, me dijo que tan enfermo como estaba para mi edad, ya que estaba bebiendo desde que tenía 10 años de edad, que mi futuro sería no más de 40 años. Entonces empecé a hacer negocios ilegales y fue cuando me arrestaron, me metieron en la cárcel. En nuestro país, Jamaica, hay muchas personas religiosas aquí, consideran que nuestra cultura es religiosa. Cuando vine a la puerta, me dijeron de mis pecados. El mensaje fue predicado. Yo era pecadora, era fornicadora, soy ladrona, mentirosa. Tantas cosas que se conectaron y dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero hacer. No voy a la iglesia solo para ser religioso, sino que cada vez que voy a la iglesia estoy oyendo el evangelio para estar salva. El reto del evangelio es tomar esas verdades fundamentales y comunicarlas al mundo de hoy, donde encontramos gente. La verdad es esa roca que nunca cambia. Todo el libro de los Hechos es en respuesta a la comisión de Jesús. Lo último que les dijo Jesús fue que fueran a todo el mundo y predicaran el evangelio. Y hay que prestar atención a lo que está ocurriendo en el mundo, porque el mensaje nunca cambia. El mensaje es que Jesucristo nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, sacrificó su vida, resucitó y va a venir de nuevo. Ese es el evangelio en 20 segundos. El elemento milagroso, cuando digo buscado. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Se recuerda la naturaleza sobrenatural de la vida cristiana? No estaba buscando a Dios, pero Dios me estaba buscando. Hay un viejo refrán que dice que la vida hay que vivirla hacia adelante, pero solo se entiende mirando hacia atrás. Y por tanto, solo más tarde, cuando miramos hacia atrás, que podemos comprender y apreciar. Dios, me buscaste. Los caminos de Dios no son los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros pensamientos. Todo lo que Dios hace es para el bien, pero recuerda que Dios tiene un tiempo para todo. El tiempo es donde Dios sazona y une las cosas. Siempre tuve muchos problemas, amarguras. Quería pelear con todos. Lo hacía antes, pero a partir de ese momento empecé a reflexionar que realmente quería cambiar mi vida, y eso es lo que necesitaba. En todos mis años miserables de tratar de complacerme a mí mismo, Dios me permitió hacer todo lo que podía hacer hasta que me harté. Una noche, el pastor Piro Ayala estaba predicando un avivamiento aquí en Montego Bay.
La propia historia que declaró durante su sermón resonó en mi corazón, conectó. Yo sabía que no podía volver a casa de la misma manera que vine. Le entregué mi vida y mi corazón a Jesús en el 2008 y desde entonces Dios me ha asombrado. Cuando estuve en la cárcel y entré en una celda y había una Biblia en la almohada, y yo había oído antes que la Biblia era la palabra de Dios. Así que tomé la Biblia, la puse en el suelo y entregué mi vida a Cristo allí. 1976. Dije, no entiendo lo que está pasando, pero aquí está mi vida. Lo que queda de mí, pues, puedes tenerlo. Si me ayudas a salir de esto, haré cualquier cosa por ti. Yo nací aquí. Mi nombre es Roberto Eduardo Fuentes. Y estoy aquí en Cúcuta, pero vivo en esta área de Villa Rosario. Yo manejaba taxis. El pastor Germán vino con su esposa y me preguntó, ¿estás libre para que me ayudes? Yo le dije, sí, diga. Fuimos a su casa y empezó a testificarme, a hablarme de lo que él vino a hacer aquí por parte de Dios. Y algo me decía que este era el momento, que no luchara más contra Dios y no resistiera. Y en ese momento hicimos la oración de fe y le entregué mi vida a Cristo a partir de ese momento. En realidad vine a Cristo por la muerte de dos de mis amigos y en ambas ocasiones debería haber estado allí. El martes estuve en una parte del medio árbol porque estaba muy deprimida y me preguntó, ¿qué si te mueres esta noche y quedarás fuera de las puertas del cielo? ¿Qué harías? Y fue allí cuando respondí la llamada de altar, decidí, ok, vamos a ver lo que pasa. Recuerdo haber ido a la iglesia por primera vez. Era tan diferente. La alabanza, la adoración, la predicación. Al principio era escéptica porque pensaba que esto era demasiado bueno para ser verdad, pero continuó y decidí, así será, este es mi hogar. Bueno, yo era un joven común y corriente que creció en la parte rural de Jamaica. Tuve que trasladarme a la ciudad por la economía y durante ese tiempo conocí la iglesia La Puerta. El pastor Jordan, en verdad, él es un líder nacional ahora, porque él es el pastor de la iglesia donde estábamos. Y cuando Patrick llegó a la iglesia, él era un tipo que tenía mucha religión en él, pero era temeroso de Dios. Aquí está orando, hablando en lenguas, haciendo algo por Dios, así que fue obvio que era como uno de esos jóvenes reyes en la Biblia. Fue levantado temprano y tocado por Dios para ese propósito. Comencé a trabajar con él, pero él ya lo tenía en sí. Antes de darle mi vida a Jesús, bueno, yo realmente era adicto, pecador, pero crecí con mi madre. Y durante ese tiempo comenzó la guerra y realmente comenzó a amenazar la vida de muchos en Sierra Leona. Y de alguna manera pudimos escapar de la guerra y mudarnos a la Inglaterra. Y de hecho me estaba preparando para ir a la universidad. Y había cierta documentación que era necesaria, así que volví a Sierra Leona y me salvé. Un amigo me invitó a La Puerta y allí mismo todo cambió. Mi hermano mayor se enojó mucho conmigo. Él no podía entender por qué no regresé a Inglaterra. Me dijo, ¿sabes qué? Yo te estoy apoyando, te estoy enviando dinero, voy a cortarlo todo. Fue muy duro, yo casi me rindo. Jesús estaba muy preocupado por esto, para que el mundo sepa. Van a saber por la transformación de nuestras vidas. Eran esto, ahora aquí están, un hombre diferente, una mujer diferente. Esto era lo principal de su pensamiento. Jesús dijo, van a saber que son mis discípulos por vuestro amor unos por los otros. Por eso
Si nuestra experiencia con Jesús no nos hace actuar de forma diferente, no tenemos una relación auténtica con Él. Antes de conocer al Señor, me gustaba mucho ir a los bailes. Me gustaba bailar y salir. Y un día decidí ir a la iglesia. Me recibieron muy bien. Muchas cosas cambiaron por conocer al Señor. Yo soy una persona muy impaciente, pero he empezado a aprender a tener paciencia, a mantenerme ocupado y a darle más atención a mi familia y a mis hijos y a la iglesia también. Ahora paso mucho tiempo con la familia en la iglesia apoyando a otros. El mismo hermano que estaba muy enojado conmigo de por qué no podía volver a la Inglaterra para tener una mejor vida, una mejor educación. Cuando me enviaron a Marsella, le dije que me enviaba el mismo Jesús a Marsella. Cuando llegué, Él vino, Él voló para confrontarme y le dije, mira, el mismo Jesús, este Jesús del que estás hablando, está funcionando. Este Jesús me ha enviado como misionero a Francia, a Europa. Y él dijo, parece que esto de Jesús está funcionando. Esto está funcionando, me interesa. Y le dije, sí, ¿puedo orar por ti? Sí, vamos a orar. Y él oró para aceptar a Jesús, así que Jesús está funcionando. Salí de la cárcel y yo organicé mi vida como por un año. Y luego mi hermana Rosa aparece en mi casa con su marido, que había sido recientemente salvo. Y le dije, este hombre ha cambiado. Este hombre está transformado. Y abrió la Biblia y buscaron algo que decía que la unción de Dios estaba en mí. Y Dios le mostró esto y me dijo, vamos a la iglesia. Así que en el centro comercial Southgate llegué y di mi vida a Cristo y supe que había encontrado un hogar, que encontré mi vida, una iglesia. Y el pastor Warner vino y me saludó y le dije, pastor, soy llamado a predicar, porque sabía que era llamado a predicar. Y él me dijo, bueno, está bien, estudia, sé fiel y Dios lo va a hacer. Si eres llamado, va a pasar. Bueno, desde el primer momento que el pastor y yo empezamos a orar, y yo sentí como una paz en ese momento. Empecé a sentirme más tranquilo y agradecido. Él ha transformado mi vida y Dios está transformando mi familia, mi esposa, mi hogar. Y cada vez que pasa algo extraordinario, yo le digo, pastor, eso está pasando. Pastor, mire, la gente, y lo que más me emociona es cuando vienen personas nuevas y vienen personas con necesidad, que les digo yo, más espiritual, y en verdad eso me emociona mucho, ver a alguien, una persona cuando pasa al altar y le entrega su vida a Cristo. Desde ese momento me siento muy feliz porque estamos haciendo una obra en Cristo Jesús. Ellos son los que puedo describir lo bendecido que estoy de estar en Marsella. Una de las cosas que me ha ayudado, esa parte de mi vida comienza con mi familia. Mis hijos me ven orar, estudiar, me ven amar a mi esposa, amarlos a ellos sin siquiera abrir la boca, porque es parte del mensaje. El sermón debe ser predicado. Predicar el evangelio en todo tiempo, todo momento. Es necesario utilizar palabras. Y estando en Francia, el pastor Bell es algo extraordinario. Décadas atrás, ni siquiera pensamos que estaríamos sentados en la misma ciudad, compartiendo el mismo destino, predicando el evangelio de Jesucristo. Ya estamos aquí, no hay vuelta atrás. Es nuestra vida y estamos dispuestos a darlo todo para Cristo. A veces no es fácil, pero eso nos necesitamos unos al otros.
Somos misioneros en una tierra extranjera, pero cada vez que nos reunimos es como si estuviéramos en casa. Este nuevo es nuestro pequeño Sierra Leona y compartimos las cosas como compatriotas. Al final regresamos una vez más. Cuando entregas tu vida a Jesús, no es solo esta experiencia solitaria, es el entendimiento de la familia de Dios, que puede realmente ser más cerca que relaciones hasta con tu propia familia. La vida en el reino de Dios y en cualquier iglesia habrán pruebas y dificultades. Hay temporadas en las que todo se gana y así se entiende que la vida se compone de diferentes temporadas. Pero dice que se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y al compañerismo. Dios nos coloca en una iglesia local, en un cuerpo de creyentes, y a partir de ahí el sentido de que somos la familia de Dios, y eso comienza a crecer. Por 29 años he estado sintiendo un dolor en mi lado izquierdo, así que fui a la clínica y tengo que hacer una biopsia de emergencia. Nos dieron el resultado y tengo cáncer de mama en fase 1. La doctora nos miraba y probablemente esperaba oír lágrimas, pero no sé. Hubo una paz que se vino encima. Mi marido me dijo, ¿quieres que comparta eso con la iglesia? Le dije, sí, porque ya sabes, no quiero hacer esto sola. Cuando llegue el momento de mi operación, nos dijeron que podría no sobrevivir, que podría salir mal. Nos dieron tantas cosas, pero todavía tenía una paz. No sé de dónde saqué esta paz, pero sé que Dios me ha guardado durante todo esto. Después de la cirugía, lo que fue realmente difícil fue el hecho de que decidieron que la mejor forma de tratamiento sería la de quimioterapia. Quimo es un monstruo. Me daba descargas eléctricas, me dio dolor, me dejó muy cansada, estaba enferma todos los días. Estoy enferma, no sé cómo lo he sobrevivido. La situación económica en Argentina es muy crítica. Hemos estado en crisis desde el 2001. Nuestra economía fracasó y entró en insolvencia. El peso empezó a caer contra el dólar y poco a poco empieza a crecer la inflación. Y la inflación siempre destruye. No se pueden hacer proyectos a largo plazo. Hay que vivir día a día. No conoce los precios en un mes. Cosas que a veces la gente en Estados Unidos ni siquiera se dan cuenta. Tienen una moneda estable que permiten hacer planos de 10 años, 5 años, 2 años o hasta 30 años. Aquí lo máximo son 30 días. Y tener una iglesia en ese ambiente no puedes planear por adelanto. Y si piensas que tal vez en un año estarás pagando, digamos, en tu alquiler, tal vez 50% más, dices, no lo voy a hacer. Y lo que nos pasó fue chistoso, porque nos mudamos a este nuevo edificio en julio de 2019. Marzo del 2020 llegó el COVID. Lo especial de nuestra iglesia es que no estamos aquí solos. Tenemos luchas y cosas que pasamos, pero tenemos personas a las que podemos llamar, podemos buscar respuestas, pueden ser un estímulo para nosotros. What a mighty God we serve. Oh, yeah. La Biblia dice, hierro con hierro se afila. Y es tan importante tener gente con la misma mentalidad, personas con que comparten la misma visión, la misma pasión. Así que el pastor Warner ha estado desde el principio con esta iglesia aquí en Jamaica. Y solo para ver cómo él es de humilde en ayudar a la gente común,
a la gente que no conoce mucho. Está dispuesto a invertir en esto. Es una lección de humildad. El pastor Hageman estuvo con nosotros, también el pastor Hyde, el pastor Carnegie. El pastor Carnegie es un padre para nosotros, es un amigo y un hermano. El pastor Carnegie nunca nos dio la espalda. Aun cuando se puso difícil, él estaba allí. Así que vine a orar un día y dije, Señor, ¿me equivoqué en algo? ¿Esto es una broma o qué? Porque este es un edificio enorme, con una renta enorme, y la inflación se acelera, pero Dios me habló y dijo, ahora tú y toda la iglesia verán otro lado de mí, me verás como un proveedor. Y eso fue algo sobrenatural hasta hoy. Si tienes un problema, hay un solucionador de problemas. Su nombre es Jesús. Ve a Él, mi punto de referencia, mi ancla, mi torre fuerte, mi todo y mi todo en todo es Jesús. Para ser honesto contigo, yo nunca me veo a mí mismo como un hombre para la tarea. Siempre me vi como un sustituto, que había una necesidad, estaba allí, puedo hacerlo, eso es todo. Pero Dios últimamente empieza a cambiar cuando entiendo, no, somos un compañerismo para esta hora, la gente para la hora. Y eso realmente trató conmigo en humildad y decir, Señor, si somos el pueblo que tenemos que cambiar el mundo, está bien, vamos a hacerlo, pero con ese entendimiento que somos los que Dios realmente escogió para cambiar el mundo. Y si tú no tomas eso en serio, no serás humilde. Te desviarás de la visión, que es salvar a los pecadores del infierno. Y esa es nuestra misión. Yo estaba en la iglesia por un tiempo, en un buen tiempo, y yo dirigía la adoración. Yo buscaba los lugares a los que vamos a evangelizar, yo me encargaba del evangelismo, entonces siempre involucrado en la evangelización, pero nunca sentí que era lo suficientemente audaz o tener la confianza para realmente ser un pastor. Pero siempre vi que había una necesidad para que gente vaya al campo. Es una locura, porque siempre he tenido un deseo, pero estaba un poco indecisa de decirle algo a mi esposo, pero profundo en mi corazón sentí que Dios me decía que sí, yo quiero que seas esposa del pastor. Veíamos los videos de la conferencia, algunas de las canciones que solíamos cantar. Podemos tomar la tierra, tenemos una visión para esta nación. Todo eso me hizo algo dentro de mí, y por eso, aunque tenía miedo, no estaba seguro. Mi mente comenzó a cambiar y decir, bueno, tal vez puedes hacerlo. Tomó un par de años y realmente empecé a entender que mi llamado era predicar el evangelio, pero nunca sucedería a menos que estuviera presente en la iglesia, siendo discipulado, involucrándome en otros temas y grupos de música, en todas esas cosas. El discipulado en muchos lugares es aprender algo de la Biblia, pero para nosotros el discipulado es toda una vida vivida. No solo aprender la Biblia, aprender a aplicar la Biblia. La fe no es solo creer, la fe es estar en acción. Cuando empezamos en el balcón de alguien, entonces teníamos esta cantidad de espacio. Era eso para tener servicio. Y así lo hicimos, y un día estaba en el trabajo y el Espíritu de Dios me dijo, ve a este lugar y pregunta. Y he aquí había un edificio vacío. Ahí es donde se nos conoce hace tiempo. Todos somos llamados a ser un seguidor comprometido de Jesucristo. La invitación más común en los evangelios que Cristo hizo a la gente fue: síganme y los haré pescadores de hombres.
Él comienza a dar a alguien un deseo de querer hacer algo para Dios, dirección en lo que eso exactamente es. ¿Cómo puede mi vida hacer una diferencia para que lo importante no es solo cómo puedo yo salir adelante, sino cómo puedo servir a Dios y servir a los demás? Una vez que me salvé, nunca dejé de venir. Yo tenía que levantarme temprano, salir a tiempo para llegar al servicio, abrir la iglesia. Y así, porque yo era el ujier principal, y el hecho de servir a la gente en esa pequeña capacidad me ayudó a ver que no era solo para mí mismo. Tiene que ver realmente con el enfoque de uno. Porque si solo miras desde tu propia perspectiva carnal, solo vas a ver a las personas, como una oportunidad. Entonces, ¿nos estamos enfocando desde nuestra perspectiva o nos estamos enfocando de la perspectiva de Dios, del punto de vista de Dios? Si vamos a multiplicarnos y extendernos más allá de donde estamos, creo que el discipulado es muy, muy crucial. Por lo que fueron buscados, están salvos, pero ahora tenemos que hacer que quieran ir. Y así, mientras seguimos cavando y esparciendo la semilla, algunas de esas semillas van a echar raíces. No pares, hazlo aunque no veamos los resultados que queremos. Sigamos, porque la cosecha sigue siendo del Señor y Él sigue siendo el Señor de la cosecha. En octubre tuvimos una conferencia con gente dentro de la iglesia, porque en el 2020, por causa del COVID, fue muy limitado. Tuvimos más de 700 personas. No solo plantamos 6 iglesias durante la era de COVID, sino que pudimos pagar por cada una de las iglesias sistema de sonido, 40 sillas y el dinero en efectivo para entrar en los edificios en un tiempo de inflación horrible. Tienes que creer en ese tipo de poder sobrenatural que está disponible para nosotros. Y salta al agua. Y cuando saltas, empiezas a verlo. No puedes hacerlo de afuera. Tienes que saltar al agua. Te digo lo que es. ¿Crees que Dios es tu proveedor? ¿O estás muerto? Es la verdad. ¿Sabes? Estando en el ministerio ya por 30 años, he aprendido un poco sobre la gente, la respuesta de la gente en diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes mentalidades. Como misionero, yo voy y empiezo a establecer relaciones con la gente y encuentro formas de llevar el evangelio a sus vidas. No he seguido realmente el típico pionero aquí debido a la situación de los inmigrantes, la ayuda del doctor Hamilton, el pastor Warner, la ayuda médica. Todo eso ha hecho que podamos predicar a muchas personas, de 2 a 300 personas a la vez. Siempre nos aseguramos de decirles que lo que estamos haciendo aquí es que estamos ganando sus almas. No estamos alimentando de vez en cuando. Que el cristianismo es permitir que recibas algo para que seas cristiano y ahora puedes darte a ti mismo y tú puedes ser un dador. Antes de la salvación, quería ser rica y famosa. Pero ahora estoy en la voluntad de Dios y viendo personas siendo salvas, todo lo demás se desvanece. Es como que no quiero hacer ninguna otra cosa. Yo admiro y no podríamos hacer lo que estamos haciendo si no fuera por los pastores, sus esposas y las iglesias que son fieles para llevar a cabo la voluntad de Dios, ya sea Tucson, El Paso, Buenos Aires y Argentina. Están siendo fieles con lo que Dios les ha dado y como resultado Dios los está ayudando. Dios los está bendiciendo y los está sosteniendo. A veces me pregunto, ¿me estoy conectando con la gente? Y entonces los oyes decir, pastor, Dios realmente me habló y cosas así. Esos son los momentos que me ayudan. Qué bien. Estás haciendo algo, no estás perdiendo el tiempo aquí, así que eso me alienta.
No creo que Montego Bay sea diferente a cualquier otro lugar. Hay mucha gente aquí y en todas partes que hay gente, la gente siempre necesita a Jesús. Pablo dice, me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos. Sé que puede que no ganemos a todos, pero el objetivo es que vamos a ganar de todos modos. Todo es posible. El milagro se puede ver en todas partes en mi vida. Cosas que deberían haber sido muy difíciles por ser un misionero en Francia. Se necesita mucho trabajo con la gente, tanta documentación. Estamos confiando en Dios por un edificio. Estamos confiando en ti, Dios, por finanzas. Todas estas cosas Dios lo hizo. Lo vimos. Y uno de los mayores milagros, todos mis hijos están salvos. Y en la iglesia, los milagros acompañan y confirman la predicación del Evangelio. Si lo pongo de forma simbólica, son muchos diamantes en bruto, mucho oro cubierto por tierra y el sueño de soltarlos. Así que empiezas a pulirlos por el discipulado, a través de la demanda, a través de los desafíos, y ellos empiezan a descubrir joyas. Es difícil explicar, es algo sobrenatural. La promesa de una cosecha es un gran motivador. Y nunca sabes que esa persona con la quien trabajas, esa persona a la que alcanzas y ayudas, y puedes recordar que esto es lo que ellos eran antes, esto es lo que Cristo los hizo. Al final, todo va a funcionar. Al final, voy a ser victorioso y al final Dios va a ser glorificado. El trabajo misionero no es solo una aventura espiritual, sino que es una expedición de destino. Antes de que Jesús volviera al cielo, nos dio un mandato. Así que eso significa que su mandato debe ser mi primera preocupación. Ve, si estoy allí, entonces Él estará conmigo porque Jesús está en proceso. Y todo lo que hay que hacer se hará. La vida de nuestro ministerio va a continuar. Nada va a impedirlo. Eso es evangelismo, discipulado y plantar iglesias. Funciona en todas las naciones del mundo. Funciona. Solo hace falta tener fe por la persona que es enviada.